Bueno, la verdad es que últimamente nos estamos intentando y creemos que es cada vez más necesario reservar un espacio de reflexión y pensamiento respecto de lo que está sucediendo, parar un poquito la pelota. Aprovechamos que es domingo y entonces convocamos a gente a la que le respetamos el pensamiento de distintas formas, de distintos puntos y palos incluso. En este caso lo estamos invitando a Claudio Lozano. Claudio Lozano, que tiene una larguísima trayectoria militante desde pequeñito en la UES, tiene una larga e intensa trayectoria en el gremialismo, es un economista, uno lo conoce por el batallador en los medios de comunicación con la espada de fuego en contra de los establishment de turno, y hoy es el director del Banco Nación. Y entonces la primera pregunta que hago es toda esa currícula, cómo se ubica y cómo se transforma y se potencia en un ámbito de tanta presión dentro del Estado, en un órgano que definitivamente es uno de los pulmones de cualquier república. Arrancamos. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación. Yo ocupo un lugar en el directorio del Banco Nación, en tanto la fuerza política de la que formo parte, Unidad Popular, integra el Frente de Todos. Y la verdad que, bueno, obviamente estamos hablando del banco más importante del país, del agente financiero del gobierno, y obviamente cuando llegamos nos encontramos con una situación no muy favorable, un banco que había sido fuertemente afectado en sus finanzas, un banco que había concentrado el crédito en muy pocas empresas, y consecuentemente había elevado el riesgo, digamos, del crédito a punto tal de que nos encontramos con unos cuantos muertos. Uno de ellos, muy famoso, es el caso Vicentín. Y un banco que además, digamos, el propio directorio anterior permitió una fuerte descapitalización. El gobierno de Macri le sacó fondos por presupuesto, le sacó casi 35.000 millones de pesos en 2 años, es decir, lo descapitalizó, y al mismo tiempo llevó adelante una razzia para, de alguna manera, sacar a buena parte de la estructura gerencial del banco. Rajaron 560 gerentes de las 3 primeras líneas gerenciales, gastando aproximadamente unos 7.000 millones de pesos en retiros multimillonarios. Así que por donde se lo mirara, el banco estaba fuertemente afectado. La verdad que desde que empezamos hemos intentado recomponer esa situación, se ha logrado bastante y hemos sobre todo reorientado la política de crédito, poniendo un eje en la pequeña y mediana empresa. El Banco Nación tuvo un papel protagónico en lo que fue la experiencia esta de la pandemia, siendo el banco que más prestó, sobre todo en dirección a ese segmento de la pequeña y mediana empresa. Junto con esto también abrimos la puerta para tratar de garantizar mayor inclusión en el sistema financiero. El banco incorporó en el marco del IFE más de 1 millón de personas que estaban en situación de informalidad y que las incorporó con cuenta para cobrar el ingreso familiar de emergencia, es decir, los formalizó en términos financieros. Junto con esto abrimos la puerta a la creación de un consejo consultivo de la pequeña y mediana empresa y creamos centros de atención PYME en 23 lugares del país. Y junto con esto también pusimos en marcha el Consejo Consultivo de la Economía Social y Popular para tratar de acercar herramientas financieras a todo un universo que ha crecido de la mano de la importante proporción de población informal
que hoy tenemos en la Argentina y que es más de la mitad de la población laboral del país. Así que estamos, tratando, aparte, bueno, el banco es un agente de las políticas públicas, hemos hecho acuerdos con los distintos ministerios para impulsar distintos tipos de políticas. Una muy conocida es las computadoras para los docentes y para los universitarios, lo cual permite acercar con tasas muy bajas a esos sectores la posibilidad de disponer de una computadora en el contexto del trabajo a distancia que ha primado en el marco de la pandemia. Y así sucesivamente, hemos tratado de poner al banco en línea con los objetivos que tiene el país, que es la reconstrucción productiva. Bueno, más allá de eso, obviamente también nos afectan los momentos económicos, el momento económico que estamos transitando, todo lo que es la inestabilidad cambiaria y demás, son cosas que más bien tienden a complicar la situación, porque desde que asumió el gobierno tuvimos una política permanente de bajar la tasa de interés para que los créditos sean cada vez más favorables, y por ejemplo lo que está ocurriendo hoy, la estrategia de la política económica ha sido subir la tasa de interés y eso obviamente empieza a afectar la posibilidad de asignar créditos baratos, que es lo que de alguna manera necesitamos como para acompañar desde el punto de vista financiero la recuperación del capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Así que en el marco de las dificultades que existen, el banco está hoy en mucha mejor posición que lo que lo encontramos y bueno, la idea es seguir trabajando en esa dirección. ¿Entendí mal o detecto una pequeña diferencia con quienes manejan la línea económica, con el Ministerio de Economía, respecto de esto de los créditos? Y en todo caso, ¿hay alguna otra situación en la que se da rispidez un poquito entre lo que son las líneas económicas y las líneas que quiere generar el banco? No, lo que quiero decir es que cuando uno decide controlar el dólar sobre la base de mejorar la tasa de interés, ya sea para los ahorristas como para los inversores, el resultado es el encarecimiento del crédito. Al encarecerse el crédito, el banco obviamente tiene más dificultades para poder seguir prestando. Por ejemplo, nosotros veníamos con tasas del 18, del 24%, que son tasas negativas con el nivel de inflación que tenemos, y bueno, hoy estamos con, costos de que hay que pagarle a los ahorristas arriba de 30%, 33, 34%. Y eso empieza a complicar la posibilidad de que el crédito se mantenga en los niveles que teníamos. Eso, lo que sí hay, que por ahí podés notar, es que hay una situación en términos de crisis cambiaria que tiene un componente fuerte de desestabilización política, de sectores que quieren ponerle el proyecto económico llave en mano al gobierno y que quieren que la recuperación se dé sobre bases de mayor desigualdad. Obviamente uno comparte que no debe haber una devaluación brusca, que el gobierno tiene que mantener el control sobre el tipo de cambio, pero ciertamente la razón por la que estamos atravesando la crisis cambiaria es porque la administración en el uso y sobre el ingreso y la salida de dólares ha sido una administración débil. No hemos avanzado en controles estrictos sobre los exportadores, sobre el modo de importar o cancelar deuda por parte de las empresas, y por lo tanto ese punto sigue siendo un punto, pendiente, y al no tocarlo, el control del dólar se da a partir de la tasa de interés y genera efectos negativos. Si tuviéramos un control sobre el comercio exterior y sobre el funcionamiento del ingreso y egreso de dólares, la posibilidad de controlar el dólar, de no tener esta crisis cambiaria y de no tener que usar la tasa de interés para controlarlo, sería mucho mayor y estaríamos en mejor posición para mantener el crédito. Así que en ese sentido... Esta es la postura
de tu línea política de Unidad Popular y de Claudio Lozano, o esta es una mirada que cuando se sientan en el directorio del Banco Nación se comparte? Lo que se comparte en el Banco Nación es que estamos preocupados porque se eleve el costo del crédito. Después, bueno, lo otro sí tiene que ver con el criterio que nosotros tenemos como fuerza política, no necesariamente es compartido por el resto de los directores, pero lo que sí es una preocupación para todos es que efectivamente el costo del crédito tiende a crecer y consecuentemente la dificultad para financiar es un problema, y a nadie se le escapa que eso hace más lento el proceso de recuperación de la actividad económica. Perdóname, ¿cuáles serían los controles en el comercio exterior con las exportaciones que beneficiarían en ir en contra de la especulación que en este momento se está dando con el dólar? Concretamente, ¿qué se podría hacer? Hay varias cosas. Primero, digamos, si uno toma los primeros 8 meses de este año, los exportadores vendieron por 37.000 millones de dólares, pero ingresaron solamente 33.000, es decir, hay 4.000 millones de dólares que no ingresaron, y ahí lo que tiene que funcionar es el apriete por parte del Poder Ejecutivo para que ingresen en tiempo y forma los dólares que vendieron. Esto implica no permitir que incumplan las normas. Hay que tener cierta firmeza en este sentido y establecer los criterios y las regulaciones para que eso ocurra. No puede ser que tengamos una firmeza muy grande a la hora de sacar, de sacar gente que ocupa tierras demandando un techo, y resulta que no tengamos la misma firmeza a la hora de reclamarle a los exportadores que ingresen los dólares que corresponden para no poner en vilo a la Argentina. Si nosotros tuviéramos los 4.000 millones de dólares, la capacidad de control sobre el mercado cambiario sería muchísimo mayor, y buena parte de los problemas que hemos tenido en estas últimas semanas no hubieran existido. En segundo lugar, el otro tema que también es importante ver es que durante estos 8 primeros meses, entre enero y agosto, el gobierno gastó 10.000 millones de dólares en pago de deuda pública, primero por la estrategia que adoptó el ministro Guzmán de pagar mientras negociaba, pero se fueron también 7.000 millones de dólares de deuda, de cancelación de deuda de grandes empresas privadas, de grandes grupos empresarios y empresas transnacionales, que todas ellas tenían fondos propios que podrían haber cancelado con sus propios recursos las deudas, que también podrían haber reprogramado los vencimientos, que en ningún caso debieron haber tenido la posibilidad de acceder a los dólares del Banco Central porque no era necesario para ellas y porque nosotros sí necesitábamos eso para sostener una estrategia de control sobre el mercado cambiario importante, y en algunos casos incluso porque son deudas dibujadas, por ejemplo, de casas subsidiarias de empresas transnacionales acá, que dicen pagarle deuda a sus casas matrices, pero que en la práctica son mecanismos para sacar recursos al exterior en contextos de controles como los que tiene hoy la Argentina. O sea que se hayan patinado 7.000 millones de dólares en 8 meses es un problema, porque lo que haces es gastarte buena parte de los dólares disponibles en cosas que no eran imprescindibles ni necesarias. Por lo tanto, control sobre los exportadores, manejar, de hecho el propio Banco Central sacó una medida hace 20 días, 30 días, en el marco de la crisis cambiaria, que fue que a partir de ahora todo aquel que quiera cancelar su deuda solamente le va a dar el 40% de la deuda en dólares, el resto lo tiene que poner de su bolsillo. Bueno, eso tendría que haber ocurrido desde comienzos de año. Argentina es un país en donde si los gobiernos no manejan el dólar, tienen mucha dificultad para manejar y organizar la economía, y sobre todo para el caso de un gobierno que pretende llevar adelante transformaciones en favor del conjunto de la sociedad. La expresidenta de la Nación habló de la irreversibilidad, o por lo menos de que ya se había transformado después de casi 40 años o más de bimonetarismo, que se había transformado en un país bimonetario. ¿Vos crees que es irreversible? ¿Crees que se puede dar? Y antes de terminar te quería marcar que me llaman la atención
2 o 3 palabras que se reiteraron en las respuestas. Una fue debilidad, o sea, me dio la sensación que nos transmitís que es un momento de extrema debilidad, pero esto lo dicen mucha gente, esto lo estás diciendo del riñón, del pulmón económico del gobierno, es preocupante. La otra palabra que me llamó la atención es patinado. Nos patinamos una serie de dinero. Este contexto más el bimonetarismo aceptado, ¿qué opinión te merece y por qué patinamos y no fue parte de una política? Lo del bimonetarismo me parece que es, obviamente tenemos que revertirlo, es necesario. Un país que no tiene moneda soberana es un país que tiene muchas dificultades para plantear una estrategia económica de desarrollo nacional. Así que en ese sentido yo soy de los que creen que se puede modificar. Lo que sí también creo es que para modificarlo hay que abordarlo como lo que es. El problema no es el bimonetarismo, ese es el resultado, el efecto de un proceso, y ese proceso es la transnacionalización que vivió la Argentina desde mediados de la década del 70 con primacía del capital extranjero. Cuando vos tenés que de las principales 500 empresas del país, 350 son extranjeras y controlan el 80% de las exportaciones y el 83% de las importaciones, y a su vez tienen el grueso de la facturación y de las ganancias, bueno, el problema es el papel que tiene el capital extranjero, que por supuesto funciona en dólares, no funciona en pesos, y por lo tanto impone su moneda, en tanto tiene un control estricto, un control muy importante sobre los principales aspectos de la vida económica del país. Por lo tanto, para resolver el tema del bimonetarismo, vos tenés que mejorar tus regulaciones, entre ellas una muy importante es la regulación del mercado cambiario en base al control del comercio exterior y del ingreso y egreso de divisas, lo que yo planteaba anteriormente, pero con eso no alcanza. En la práctica, vos tenés que favorecer de manera creciente en el proceso de desarrollo económico que encares, vayan apareciendo nuevos actores económicos de signo nacional, de empresas nacionales, del papel más fuerte del Estado en la actividad económica, de manera tal de recuperar el papel de la soberanía en la moneda. La moneda no es en sí el tema, es el efecto del problema. Así que ubicándolo en ese sentido, que es que hay que avanzar en transformaciones, creo que sí se puede revertir y además es imprescindible hacerlo. Y respecto al tema de la debilidad y el patinaje, yo creo que hay un problema de firmeza cuando uno no va a fondo para que los exportadores liquiden. Creo que debería haberse dado esa batalla con mucha más fuerza. Ejemplo, el gobierno les bajó las retenciones y sin embargo no han liquidado lo que tendrían que haber liquidado. Incluso si uno les hace concesiones, esas concesiones tienen que estar atadas al cumplimiento efectivo de lo que tienen que poner. Ahí me parece que se juega una cuestión de firmeza en las definiciones y en la gestión de la política, y creo que eso tiene que ver con un gobierno que muchas veces le cuesta convocar a su propia base social. El Frente de Todos es el ámbito donde nos hemos reconocido en la última elección un conjunto muy amplio de organizaciones populares, de sectores, de trabajadores, de movimientos territoriales, de pequeños y medianos empresarios y demás, tiene condiciones suficientes para legitimar, porque la mayoría del Frente de Todos considera que el camino que hay que adoptar es otro, y no el tema de ir cediendo y concediendo a los factores de poder determinadas cuestiones. Y es tan concesivo a los factores de poder el tema de no imponerle a los exportadores que liquiden, como imponerle a los medios hegemónicos o al discurso de la derecha sobre la propiedad privada y demás, el tema de haber desalojado Guernica. Son concesiones en el mismo plano, en diferentes planos, pero del mismo tenor,
que terminan afectando la perspectiva de la construcción de un gobierno que tiene que necesariamente encarar lo que fueron las transformaciones que surgen de lo que ha sido la demanda y el pacto electoral que estableció con su pueblo. En Guernica, hay un tema clave, no se puede reprimir al pueblo. Y el otro día en Guernica se reprimió al pueblo de manera innecesaria y el gobierno nacional y el provincial podrían haber resuelto el tema, ya sea en esas tierras o en otras, la ubicación de las familias que estaban ahí demandando un techo porque efectivamente lo necesitaban. Respecto a patinaje, en realidad lo que quiero decir es que habría que haber controlado para que no se nos fueran 7.000 millones de dólares en cancelación de deuda por parte de empresas que tenían fondos para hacerlo, porque se fugaron la guita durante los últimos 4 años, porque tienen recursos propios, porque tienen capacidad de reestructurar sus deudas y por lo tanto los dólares que tiene el Banco Central deberían haber tenido otro destino. Administrar qué destino tienen los dólares que tenemos es un tema fundamental para el funcionamiento de la Argentina. Así que esas son las explicaciones. Laura. Sí, yo por último, porque ya se nos está terminando el tiempo, tengo la sensación, entiendo bastante poco de economía, mi temor en todos estos últimos tiempos fue la feroz desestabilización desembosada y obscena que están haciendo los grandes grupos de poder, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mediático, digamos, nunca se vio un gobierno que en medio de una pandemia sufra tantos embates de los grandes grupos económicos. En medio de todo esto yo siempre pensé, ¿por qué no se abroquela todo el mundo a defender a todos estos ataques que está recibiendo el gobierno? Entiendo que las críticas de tu mirada apuntan a que si no se hace este tipo de control un poco más duro, la desestabilización va a avanzar. Es decir, que no se está proponiendo una interna feroz al mismo tiempo, sino que se discuten ideas y que no hay forma para vos de mejorar esta situación si no es con un control más firme para evitar las especulaciones financieras. Decime si me equivoco. No te equivocás. En realidad, primero nosotros integramos el Frente de Todos y como somos uno de los 14 partidos que lo integran, tenemos nuestras miradas y nuestros matices, y creo además que es saludable que el Frente discuta. Creo que uno de los problemas que tiene es que no pudo aún transformar lo que ha sido una coalición electoral en una fuerza política. No hay una mesa de discusión del Frente que efectivamente discuta los problemas que de alguna manera tenemos y de qué manera los encaramos. Eso efectivamente no existe y eso obviamente es una debilidad a la hora de la decisión y de empujar transformaciones como las que hay que empujar. Y como vos bien decís, la cuestión de la crisis cambiaria es el modo en que corona todo el proceso de desestabilización, que por lo menos desde mi punto de vista tiene un momento de arranque con las declaraciones de Eduardo Duhalde, en aquel momento hablando de la posibilidad del golpe de Estado, de que no habría elecciones en el 2021, sugiriendo como solución el acuerdo con el PRO y con Juntos para el Cambio como salida institucional para el gobierno. Eso luego tuvo toda un sobredimensionamiento mediático del tema de las tomas, también de la cuestión de la inseguridad, acompañado por esas movidas anticuarentena, banderazos y demás, y junto con esto también lo que fue el conflicto policial, que efectivamente tuvo también ribetes golpistas, tanto con lo ocurrido frente a la residencia del gobernador o de la Quinta de Olivos, y luego, digamos, en realidad no había aparecido todavía el golpe de mercado, entre otras cosas porque no había razones económicas para que la hubiera. La Argentina tiene un acuerdo cerrado con los acreedores, que la sacó del default, al mismo tiempo tiene un saldo comercial en sus cuentas con el exterior positivo de más de 15.000 millones de dólares,
es decir, no es que no tiene dólares, Argentina tuvo dólares en el curso de este año, y además el dólar oficial de 82 pesos que tenemos hoy está bien, no es un dólar que esté atrasado, es un dólar que ha evolucionado en función de los precios. Por lo tanto, ninguna de las razones que han explicado históricamente en la Argentina las crisis cambiarias están presentes hoy. Sin embargo, apareció la crisis cambiaria. Apareció en una definición expresa de acompañar la desestabilización política con actores que tienen el objetivo de ponerle el proyecto al gobierno. El caso del Consejo Agroindustrial Argentino, que intenta llevar la sojización al palo y que está capitaneado por el complejo aceitero con Cargill a la cabeza, están intentando poner un horizonte en función de sus intereses. Y me parece que me parece que hay que verlo, porque claramente para resistir esto, que no tiene razones económicas, hay que ampliar la base de legitimidad y de sustentación política del gobierno. Por eso es tan importante armar una mesa del frente, convocar a los movimientos que lo integran. Si uno discute la gestión con los factores de poder de siempre y no abre y pluraliza las voces en cada ámbito de la política pública, el resultado es que terminás haciendo lo de siempre, porque lo que permite hacer política es la base que te sostiene. Así que bueno, yo lo interpreto lo que ocurre como parte de esa maniobra de desestabilización. Lo que sí es cierto es que si hoy te pueden presionar en el tema del dólar, es porque no administraste adecuadamente el ingreso y el egreso de divisas. Si lo hubieras hecho, no te hubieran podido presionar. Claudio, me retomo porque ya vamos cerrando, se nos está acabando el tiempo de streaming. Retomo esto de que fue una unidad para ganar las elecciones, pero no que no está existiendo ni la mesa, y yo creo que al no existir la mesa no hay una unidad de gestión tampoco. O sea, gestionar requiere un músculo muy bien provisto, muy bien alimentado. Si no se diera esto, ¿cuánto tiempo más se puede sentir cómoda Unidad Popular dentro del Estado con funciones? No, nosotros no tenemos una discusión, del mismo modo que estamos convencidos que hay que decir lo que uno piensa e intervenir planteando las discusiones, por ejemplo, planteando además la necesidad de fortalecer el frente en términos políticos para que existan ámbitos de discusión. También estamos absolutamente convencidos de que no se puede dividir el frente, porque de lo contrario lo que estaríamos es habilitando el retorno de lo que efectivamente decidimos frenar, porque efectivamente nos llevaban puestos. El Frente de Todos abre una posibilidad de discusión política y de cambio en la Argentina, y eso hay que preservarlo y demás. Ahora, también es cierto que para hacer eso no hay que escabullirle al bulto, no hay que esconder la cabeza como el avestruz, hay que discutir. Y si está mal la administración del ingreso y egreso de divisas, hay que decirlo, y si está mal hacer lo que ocurrió en Guernica, también hay que decirlo. Me parece que eso es fundamental para todos los que integramos el frente. Fortalezas y debilidades de algo que nació un poquito armado a las apuradas y con control remoto, pero que yo creo que más allá de que la pandemia los cruzó en el medio en toda posibilidad física de poder seguir amalgamando todo esto, yo todavía soy como Palito Ortega, yo tengo fe que se va a lograr. Hay que tener fe y hay que poner la fe en la construcción cotidiana. Y poner la fe en el laburo diario. No hay ninguna duda de que con la fe sola no alcanza si no lo transformamos, insisto, en la masa que alimente ese músculo para que podamos levantar definitivamente a nuestro querido país con nuestra diversidad de opiniones, pero con el mismo sentido en el marco de algunos que otros principios honestos. Yo te diría una cosa muy simple. El gobierno nació, digamos, tenía una mirada a comienzo de su gestión que yo creo que tenía cierta
cierto asidero porque había una situación de soledad regional, solamente estaba México, se había dado el golpe en Bolivia, la situación del Mercosur era negativa, digamos, el tema del peso de Trump sobre la región, toda una serie de cuestiones por las cuales el gobierno creyó que era necesario proponerle un pacto a los factores de poder para poder transitar la recuperación de la actividad económica, y creía que eso era posible porque el poder había sido derrotado políticamente frente al desastre de Macri. El problema es que ese pacto saltó por el aire a partir de la cuarentena, porque la cuarentena confrontó al gobierno con el poder económico. Antes que Duhalde, el que desafió al gobierno fue Techín, despidiendo a 1.500 trabajadores en el sur de la Argentina cuando el gobierno prohibía los despidos. Pero el poder económico no acompañó en el marco de la pandemia, y desde allí comienza el proceso de cuestionamiento al gobierno. Entonces, la idea del pacto, del acuerdo con los factores de poder, si no se la revisa, podemos caer en cierta ingenuidad. Hay que asumir que hay conflicto con estos sectores para definir las mejores estrategias para afrontarlo. Y me parece que ese es el punto en el que estamos. No podemos seguir pensando el futuro de esta gestión en los mismos términos en que se pensó al comienzo, porque en el medio apareció la pandemia y cambió el vínculo con estos factores y abrió un escenario distinto, que ellos lo están aprovechando para tratar de esmerillar al gobierno nacional. En eso estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Claudio Lozano. Laura. No, gracias. Finalmente hemos conseguido una charla que venimos postergando, pero bueno, muchísimas gracias por pasar por la columna vertebral y esperemos que no sea la única vez, porque quedaron muchísimas cosas para charlar, así que será hasta la próxima. Claudio, muchas gracias por tantas puntas para reflexionar en esta charla. No, al contrario, gracias por invitarme y estoy a disposición de ustedes. Chao.